Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de Rodion Raskolnikov, en los primeros compases de esa obra monumental que es Crimen y Castigo. Queremos entender cómo una idea terrible, una idea monstruosa, empieza a germinar, y lo hace en un caldo de cultivo muy concreto: la pobreza, el aislamiento y una ciudad que literalmente te asfixia. Así que vamos a analizar juntos la anatomía de esta obsesión. Es que Fyodor Dostoyevsky no se limitó a escribir una novela. Lo que hizo fue crear un thriller psicológico que a día de hoy sigue fascinando y, la verdad, perturbando. Con él nos sumergimos en ese laberinto de la mente humana, de la justificación moral, del colapso, de una forma que nadie se había atrevido a hacer antes. Y ya está, con esta simple pregunta, Dostoyevsky nos lanza de cabeza al epicentro del conflicto. Ojo, no es una pregunta práctica sobre cómo cometer un crimen, no, es algo mucho más profundo. Es una pregunta sobre si el alma humana tiene la capacidad de concebir algo así y, peor aún, de llevarlo a cabo. Es el primer temblor de un terremoto psicológico que está a punto de desatarse. Pero claro, para entender la tormenta que se avecina, primero tenemos que entender la calma, o más bien el estancamiento que la precede. ¿Quién es Raskolnikov justo antes de que esta idea se apodere de él? Pues es, por encima de todo, un hombre completamente atrapado. Su entorno físico es que es un espejo perfecto de su estado mental. Ese cuartucho miserable bajo el tejado, que se describe casi como un ataúd, no es solo un sitio donde vivir, es la metáfora de su propio encierro interior. Se ha aislado del mundo, se ha encerrado en sí mismo, y su habitación es la prueba física de esa cárcel que se ha construido. Y lo verdaderamente fascinante aquí es la parálisis en la que vive. No es solo que sea pobre, es que ha dejado de luchar, ha tirado la toalla, se ha rendido, y esa apatía, mezclada con una irritación constante, crea un estado mental peligrosísimo. Llega a tal punto que evita a toda costa el contacto humano, teme encontrarse con cualquiera en la escalera y prefiere escurrirse como un gato para que nadie lo vea. Bueno, pues ahora salimos de su encierro interior para ir al exterior. Porque al salir de esa alacena, Raskolnikov no encuentra ningún alivio. ¿Qué va? Se encuentra con un enemigo más, un enemigo gigante: la propia ciudad de San Petersburgo. Y aquí Dostoyevsky empieza a bombardearnos los sentidos. El calor no es solo el tiempo que hace, es una fuerza opresora. Es como el aliento febril de la ciudad pegado a su nuca, constantemente. Y esa sensación de asfixia va a más. El aire está cargado de polvo, de cal, de ladrillos. Es el aire de una ciudad que parece que se está descomponiendo, igual que su propia moralidad. Y por último, el olor. Ese hedor que sale de las tabernas, la visión de los borrachos por todas partes. Este caos para los sentidos no es un simple decorado, para nada. Es un catalizador. El calor sofocante del verano refleja y al mismo tiempo alimenta la fiebre mental que consume a Raskolnikov. Lo empuja sus nervios, que ya están al límite. ¿Y esto de aquí? Esto ilustra a la perfección su dualidad. Por dentro y por fuera, Raskolnikov es un hombre de contradicciones. Nos lo describen como un joven de facciones finas, con unos magníficos ojos oscuros, pero va oculto bajo harapos y un sombrero tan ridículo que llama la atención, justo lo contrario de lo que él quiere. Esa disonancia es el espejo de su conflicto interior. Entonces, ¿cómo nace una idea tan atroz en una mente así? Bueno, pues no aparece de golpe. Se va infiltrando, se disfraza, va evolucionando poco a poco. Aquí vemos el peligroso juego del autoengaño. Raskolnikov se repite a sí mismo que es solo eso, un juego, una manera de fantasear con una idea atrevida. Pero este juego es en realidad el primer paso para normalizar lo que es a todas luces impensable. 730. Un simple número. Pero este número lo cambia absolutamente todo. El punto de inflexión es este. Ya no es una fantasía vaga. La precisión de ese número, 730 pasos, nos revela una mente que ya no solo está jugando, está calculando. Es la prueba definitiva de que su imaginación se está convirtiendo en un plan metódico. Este detalle transforma un pensamiento abstracto en una posibilidad real, tangible y, por supuesto, aterradora. Claro, para poder convivir con la monstruosidad de lo que está pensando, ¿qué hace? Le cambia el nombre. Al llamarlo el negocio, le quita toda la carga moral. Lo convierte en una transacción, en un problema que hay que resolver, no en un acto atroz. Es una herramienta psicológica para distanciarse del horror de sus propias intenciones. Así que con la idea ya rebautizada y los pasos contadísimos, Raskolnikov se embarca en lo que él mismo llama un ensayo. Una visita a la usurera, a Aliona Ivanovna, que es mucho más que ir a empeñar algo. Es un reconocimiento del terreno. Y cuando entra, el choque es brutal.
El apartamento de la usurera de esta mujer a la que él considera un parásito de la sociedad está impecable. Solo en las viviendas de estas perversas y viejas viudas puede verse una limpieza semejante, llega a pensar. Y claro, esa limpieza obsesiva choca de frente con el desorden, con la suciedad y el caos que reinan en su propia cabeza. El objeto que va a empeñar tiene un peso simbólico tremendo. No es cualquier baratija. Es el reloj de plata de su padre, un vínculo con su pasado, con un orden moral que está a punto de hacer saltar por los aires. Y lo entrega por una miseria, 1 rublo y 15 cópex, lo que demuestra su desesperación absoluta y lo poco que vale ya su herencia familiar frente a su necesidad más inmediata. Y aquí, en este momento, la frialdad de su pregunta es escalofriante. Parece una conversación casual, sin más, pero en realidad es pura recolección de inteligencia. ¿Estará sola? ¿Cuál es el riesgo? En este instante ya no es un estudiante desesperado, es un estratega calculando las variables de su negocio. Él mismo lo ve así, como un ensayo. Está probando la ruta, el escenario, cómo reacciona la víctima, pero sobre todo se está poniendo a prueba a sí mismo. Piensa, si tengo tanto miedo en este ensayo, ¿qué sería si viniese a llevar a cabo de verdad el negocio? Es una prueba de fuego para su propia determinación. Pero el ensayo no le da la fría certeza que a lo mejor buscaba, todo lo contrario. Justo en el momento en que sale a la calle, esa máscara de calculador se desmorona por completo, y el peso de la idea le cae encima con toda su brutalidad. Y este grito desesperado lo dice todo. A pesar de la planificación, de los eufemismos, de intentar racionalizarlo, su conciencia moral no está muerta. Siente una repulsión visceral, física, hacia su propio pensamiento. La idea, aunque todavía no es un acto, ya lo ha manchado, ya lo ha envilecido por dentro. Y Dostoyevsky nos deja ahí, con esa pregunta flotando en el aire. Raskolnikov todavía no ha levantado el hacha, pero ya está consumido por la culpa, por la planificación, por la repugnancia. ¿Dónde empieza realmente el crimen? ¿En la mente que lo concibe o en la mano que lo ejecuta? Es una pregunta que desde luego nos va a perseguir durante toda la novela.